y bienvenidos a esta mesa sobre riesgos con retorno, arquitecturas financieras resilientes, básicamente los instrumentos de apoyo financiero a la internacionalización oficiales que pueden estar a su servicio. Yo soy Marta Valero, soy la directora de Infraestructuras y Tecnología Industrial del ICEX y es para mí un placer darles la bienvenida a este foro en general y a esta mesa en concreto sobre instrumentos de apoyo financiero. Y tal y como se estaba indagando en la introducción, en la sesión inaugural, queremos aquí también profundizar en el cómo. Cómo las empresas pueden tener acceso a unos instrumentos de apoyo financiero oficial, bilaterales, que verdaderamente van a ser un elemento de competitividad diferencial. Y vamos a tener casos concretos en los que se van a ver reflejadas las distintas necesidades que pueden existir y que, por lo tanto, pueden ser resueltas por los distintos instrumentos. Es para mí un placer dar la bienvenida a los ponentes que me acompañan en esta mesa, que son de máxima calidad, por supuesto. Empiezo por mi izquierda, Alicia Varela, directora general de Comercio Internacional e Inversiones en la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Muchas gracias, Alicia, por estar aquí. Muchas gracias. Continúo con mi izquierda, Beatriz Reguero, directora del área de la cuenta del Estado de CESTE. Beatriz, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Y aquí a mi derecha, empresas, entidades, no es un ring, pero empresas aquí a la derecha. Empiezo por Julio Espadas, fundador y CFO de ID Energy Group. Julio, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Y finalmente a la derecha, Jordi Ferrer, director de Administración y Finanzas en Airplan. Muchísimas gracias por acompañarnos también con nosotros. Y como decía, el objetivo de la mesa es mostrar claramente con ejemplos y casos prácticos cómo los instrumentos financieros de apoyo oficial a la internacionalización están al alcance de todas las empresas y pueden ser un elemento diferencial de competitividad. Y quisiera empezar intentando desmontar una serie de ideas tradicionales sobre los instrumentos. El hecho de que no se usan, son poco conocidos y, sin embargo, España cuenta con un sistema completo de instrumento de apoyo financiero a la internacionalización. Es más, en términos generales, siempre decimos es que los italianos, es que los alemanes, es que los franceses cuentan con un sistema de apoyo financiero que es muy difícil competir con ellos. Nuestros socios comerciales y, en términos generales, en la OCDE, entre el 2 y el 3% de las exportaciones de mercancías están apoyados con instrumentos de apoyo financiero oficial a la internacionalización. En España solo llegamos al 1,6%. Eso quiere decir que estamos en desventaja competitiva. Y un elemento esencial es que las empresas no conocen estos instrumentos. Y este es uno de los objetivos de esta mesa, dar a conocerlos. Otra de las ideas que se crean en torno a los instrumentos de apoyo financiero oficial es que no son para mí, son para grandes empresas o son exclusivamente para determinados mercados. Vamos a contar hoy con dos ejemplos de dos pymes que van a dar testimonio de cómo estos instrumentos les han podido apoyar en sus procesos de internacionalización. Y podríamos dar ejemplos también de los países en los que tradicionalmente consideramos que no es necesario ese apoyo, en países como Estados Unidos, Japón, Alemania, en los que también están a su disposición este tipo de instrumentos. Y finalmente, otra de las ideas que se tiene de los instrumentos financieros oficiales es ya lo probé en su momento y esto sigue sin funcionar. Pues es una de las ideas que queremos también trasladar en la mesa de hoy. Los instrumentos han evolucionado muchísimo, se han modernizado. El año pasado se llegaron a emitir más de 3.700 millones de euros, lo que supone un incremento notable con respecto a etapas anteriores, y esto básicamente lo que demuestra es la utilidad, cómo lo utilizan las empresas y cómo podríamos hacer para que se utilizaran muchísimo más. Y para poder destacar y entrar en detalle en cada uno de estos puntos, quisiera empezar de nuevo dando las gracias a cada uno de los ponentes de la mesa y empezamos rápidamente con una primera ronda de presentaciones para que, por favor, nos comentéis. Quisiera empezar primero con las empresas. Julio, Jordi, por favor, si nos podéis comentar muy brevemente cuál es vuestra empresa, cuál es su actividad y cuál es su presencia internacional. Bueno, esta empresa está situada en Manresa, en el centro geográfico de Cataluña. Llevamos deambulando 60 años en el mundo industrial y damos soluciones en entornos productivos, llaves en mano para las industrias del mundo del sector life science, farmacéuticas, veterinarias, biotecnológicas cada vez más, cosméticas, etc. Y eso lo hacemos lo articulamos a través de dos grandes líneas de negocio.
Una sería la tradicional, la de toda la vida, diseño e implantación de salas blancas, clean rooms, recintos controlados. Y la segunda, más novedosa, más reciente, hará unos 10, 15 años, que nos dedicamos a diseñar y a implantar maquinaria para producir especialidades farmacéuticas, medicamentos, en sus formas semisólidas, líquidas, y ejemplos como líquidas, como vacunas, como colirios, como jarabes, etcétera, y semisólidos son fundamentalmente pues cremas, ¿no? Llevamos, yo diría, 20 o 25 años con una clara política de internacionalizar la empresa, y como eslogan queda muy bien que estamos y hemos hecho proyectos en los 5 continentes, pero la realidad es que nos focalizamos, el 80% del negocio lo obtenemos de Latinoamérica, ¿no? Y eso lo hacemos centralizándolo desde Manresa, pero también hemos ido tejiendo una red de pequeñas filiales, especialmente en Latinoamérica, con la diferenciación de México, a la que le hemos dado un poquito más de empaque, porque en ese país le vemos un potencial muy prometedor. Muchísimas gracias. Julio, por favor. Pues ID Energy Group es una plataforma energética que desarrolla, construye, estructura financieramente y explota activos energéticos. Somos una empresa con 17 años de vida, una empresa joven que se inició con un capital social de 3.000 euros. Actualmente tenemos un equipo de 475 personas y estamos presentes en 12 países, y básicamente nos dedicamos a 3 divisiones de negocio. En una división de negocio que son las energías renovables, solar, eólica, baterías. Otra línea de negocio que son las moléculas, biogás, biometano, combustibles sostenibles. Y una tercera línea de negocio que está centrada en centrales de carga de alta potencia, que son pues centrales de carga eléctrica principalmente para camiones eléctricos. La compañía se inició siendo una compañía de 2 personas. Poco a poco ha ido creciendo. Nos dimos cuenta que para tener un negocio más resiliente pues no podíamos depender de un solo mercado y de una sola línea de negocio aquí en España, y en el 2012 decidimos internacionalizarnos. Ha sido 13 años de una internacionalización muy intensa. A día de hoy el 70% de nuestro capital humano se encuentra en mercados internacionales, y bueno, pues a día de hoy somos una plataforma que permite, digamos, focalizar los negocios en los entornos que entendemos desde una perspectiva legal, política y financiera más estables. Muchísimas gracias, Julio. Paso por el lado de las entidades. Alicia, por favor, mandato de la Dirección General y en especial centrado en instrumentos. Pues muchas gracias, Marta. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. La Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones es una dirección general dentro de la Secretaría de Estado de Comercio, dentro del Ministerio de Economía, y de las 7 subdirecciones que tiene, solo os voy a hablar de las 4 que son relevantes para pedir financiación, ¿no? y que están relacionados con la financiación que ofrece la Secretaría de Estado de Comercio a las empresas. Serían 3 subdirecciones geográficas que, digamos, pues establecen un poco los parámetros más país, sector, de dónde se debería dirigir los proyectos que financia con los instrumentos de la Secretaría de Estado, y luego la Subdirección General de Instrumentos Financieros de la Internacionalización, que es la que aporta los criterios técnicos financieros de solvencia para aprobar o no las operaciones, ¿no? Esta Subdirección General de Instrumentos Financieros, de la que aquí tenemos una representante de las más importantes que ha pasado por allí, Marta Valero, ha hecho un trabajo extraordinario de innovación en los instrumentos, que luego hablaremos, para acercarlos precisamente
a las empresas que menos lo han conocido y también sus sucesores, ¿no? Actualmente Jordi Fornells es el subdirector general, es importante que le conozcáis, está por también el foro. Y bueno, esto es básicamente, o sea, estas 4 subdirecciones reciben vuestras sugerencias de financiación de proyectos y las estudian. Hay un instrumento que es el Fondo de Internacionalización de la Empresa que gestionamos directamente en esa dirección general, pero los otros instrumentos, entre los que está el seguro de crédito a la exportación por cuenta del Estado, el FIEX FONPYME, que son ayudas que gestiona Cofides para apoyar a la inversión, o el CARI, el Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses, son otros instrumentos de la Secretaría de Estado que la Subdirección General de Instrumentos Financieros tutela, con la Secretaría de Estado delegando en esta. Entonces, en todos, digamos, estamos involucrados en la gobernanza de todos los instrumentos, pero, como bien ha dicho Marta, tienen sus gestores que son magníficos. Hay que decir que tenemos la gran suerte de que estos instrumentos, que son anticíclicos, es decir, que apuestan por la empresa y por el proyecto cuando el sector bancario no apuesta, cuando no, el private equity no apuesta por los proyectos porque hay una crisis económica, pues siempre han obtenido muy buenos resultados y han podido apoyar a las empresas en los momentos más difíciles. Muchísimas gracias, Alicia. Centro focal de los instrumentos de apoyo financiero. Y pasamos a uno de los gestores de este. Beatriz, por favor, presentas la institución y el mandato. Pues muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todos por estar aquí con esta competencia que tenemos fuera de la sala. Espero que vosotros nos oigáis mejor porque nosotros oímos casi más por aquí que por allí. Pero bueno, intentando poner un poco en valor y mostrando, rompiendo alguna de esas leyendas urbanas, ¿no?, sobre los instrumentos de fomento. Bueno, yo represento a CESTE. CESTE es una empresa de seguro, de crédito, que opera en el mercado desde los años 70, y yo represento todo lo que es el negocio agencia de crédito a la exportación y, por lo tanto, instrumento de apoyo financiero a las empresas en vuestros procesos de internacionalización. Por supuesto, trabajamos y dependemos de la Secretaría de Estado de Comercio, que es la que nos marca las líneas directrices, y lo que es muy importante es que como instrumento no somos financiadores, sino que somos facilitadores de financiación. Y yo creo que esto es una diferencia importante que nos da una capacidad de impacto, a lo mejor en volumen un poco más grande, y que al final lo que hacemos es que somos uno de los mejores ejemplos, me gusta a mí creer, de cooperación público-privada, porque lo que hacemos es movilizar capital privado para financiar exportación o internacionalización de empresas españolas. Y yo creo que eso nos da una característica un poco diferente comparada con otros instrumentos en el mercado. Es verdad que se nos conoce mucho más por los grandes proyectos, y aquí quiero hilar un poco con un comentario que ha hecho antes Marta, pero el grueso de nuestras operaciones son con empresas medianas y pequeñas y con operaciones de tamaño relativamente reducido, y lo que pasa es que son las menos conocidas y las que menos impacto tienen en volumen en la cartera. Pero el grueso de nuestra actividad es con empresas medianas y pequeñas. Tenemos una unidad dedicada a empresas y llevamos ya desde hace por lo menos más de 4 años una estrategia dirigida a facilitar y hacer más fácil y más accesible nuestra capacidad de generar financiación para las empresas en el mercado. Y por último, tenemos absolutamente interiorizado un mandato de adaptarnos al mercado y de ir cubriendo las necesidades que el cambio en el entorno va generando, tanto en las empresas como en los bancos, que son nuestros asegurados en un porcentaje muy importante, y por lo tanto yo quiero creer también que tenemos ahí un componente de innovación que nos está ayudando a que la demanda de nuestro producto crezca en los últimos años. Y lo dejo aquí por ahora. Muchísimas gracias. Para abrir boca. De hecho, como decía al principio, queremos que esta mesa esté orientada a temas concretos y prácticos, pero además les invito a, si quieren hacer alguna pregunta aún más en concreto o algún tema más en particular, por favor, les invito a escanear el QR que tienen en pantalla, y al final de la sesión podemos dedicar unos minutos para trasladar a los ponentes de nuestra mesa las preguntas que vayan llegando de la audiencia. Y precisamente para intentar orientarlo de la forma más práctica en los cómo, en exactamente cómo pueden ayudar estos instrumentos, quisiera ir verdaderamente a los ejemplos. Si por favor, Julio y Jordi, ¿nos podéis explicar cómo fue vuestro proceso de internacionalización y muy concretamente qué necesidades financieras surgieron? Y dadas esas necesidades,
¿a qué instrumentos, no voy a decir si recurristeis a algún instrumento de apoyo financiero, sino a qué instrumento de apoyo financiero oficial recurristeis? Por favor, Jordi, a lo mejor, si empiezas tú. Nuestra internalización ha sido progresiva al hecho de que nuestros proyectos se han ido haciendo más grandes y más complejos. Al principio, la industria farmacéutica aceptaba para proyectos más humildes que nosotros no podíamos financiar y que ellos eran los encargados de gestionarse sus financiaciones de sus proyectos, pero todo cambió cuando los proyectos empezaron a tener otra envergadura, ¿no? Y coincidió, recuerdo perfectamente, hacia el 2017-2018, una presentación de una entidad financiera española en la que pues enseñaron varias alternativas de productos y uno de ellos era uno de los que se ha hecho mención, ¿no? el FIEM. Y digo, parecía de hecho creo que lo es, un crédito comprador light, ¿no? Un crédito comprador que se pone al alcance de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? No tardamos mucho desde esa presentación a llevarlo a la práctica con un cliente dominicano que recuerdo perfectamente y en menos de un año estábamos cerrando nuestra primera operación, ¿no? Desde entonces nos hemos vuelto forofos de los productos FIEM y especialmente nuestros propios area managers se han convertido o lo han introducido en sus discursos y en sus presentaciones, ¿no? Por lo tanto, pues esta ha sido nuestra experiencia. Desde entonces, allí donde encaja un FIEM y donde la solvencia del deudor o del garante así lo permite, nosotros intentamos siempre vehicularlo a través de un FIEM. Y diría que debemos haber hecho ya unas 20 solicitudes y concretado unas 10. Hemos experimentado también con crédito suministrador con garantía CESCE y para quitarle algunas de las etiquetas que todavía arrastra FIEM, mi experiencia ha sido que FIEM no es especialmente más farragoso que un crédito suministrador, no es especialmente más rápido que todo el trámite de un crédito suministrador y en cuanto a costes diría que un crédito FIEM a mí se me antoja difícilmente batible. Muchísimas gracias, Jordi. Has señalado aquí un par de temas, básicamente FIEM, financiación directa, y además fuisteis de la mano de una entidad financiera que os presentó el FIEM, porque existe buena colaboración y es una forma de canalizar y de completar los servicios de las entidades financieras. Sobre temas, plazos y funcionamiento ya luego Alicia seguirá, pero has mencionado crédito suministrador, CESCE. Julio, ¿qué necesidades, cómo ha sido vuestro proceso de internacionalización? Y creo que efectivamente habéis recurrido a CESCE en distintas ocasiones. Bueno, nuestro proceso de internacionalización, las primeras operaciones que comenzamos a hacer con diferentes agentes del Estado fue en 2016. En 2016 teníamos un contrato de construcción en Hungría para el cual necesitamos un aval del 10% para poder sacarlo adelante. Necesitamos un aval de 1,35 millones de euros. Y bueno, pues en este caso, a través del ICES, contactamos con CESCE y CESCE le dio a las entidades financieras que nos aportaban el aval una cobertura del 50% para poder aportar ese aval y para poder ejecutar ese proyecto. A partir del 2016 hemos trabajado de manera recurrente, inicialmente vinculado a avales para proyectos de construcción. A partir del 2019 empezamos a trabajar también con productos de circulante. En el 2020 comenzamos a trabajar también con Cofides en una operación por la cual pues, teníamos que vender 24 megavatios de proyectos fotovoltaicos en Polonia y Cofides nos aportó la financiación para poder hacer la ejecución de los proyectos y posteriormente su venta. Y a partir ya del ejercicio 2021-2022 hemos realizado otro tipo de productos como son las pólizas verdes de CESCE, donde CESCE ha aportado su garantía
para que podamos financiar activos en mercados internacionales, o como el crédito suministrador. El crédito suministrador ha sido muy importante, no solo ya para ID Energy Group, sino también para nuestros proveedores, porque ID Energy Group se ha convertido en una entidad tractora para la exportación de empresas españolas, y el crédito suministrador ha sido el germen para poder hacerlo. De tal manera que, bueno, pues para poder ser competitivos con otros proveedores internacionales que cuentan con esos productos, suministradores españoles han firmado créditos suministradores con los proyectos internacionales de ID Energy Group, y eso les ha permitido poder cerrar esos contratos y hacer la exportación de esos bienes a mercados internacionales. Entonces, en los últimos 4 años nuestros proveedores han cerrado más de 18 créditos suministradores que han permitido exportar más de 70 millones de euros a mercados internacionales, y a nosotros nos ha permitido poder seguir trabajando con nuestros proveedores del mercado nacional en los proyectos que estamos ejecutando en mercados internacionales. Entonces, bueno, pues sin lugar a dudas, ID Energy Group no habría podido, digamos, crecer exponencialmente internacionalmente sin contar con los productos y apoyos del Estado, y a su misma vez, pues los proveedores que nos acompañan en estos proyectos no hubieran sido capaces de poder acompañarnos sin haber tenido estos vehículos de apoyo que les han permitido dar ese salto internacional. Muchísimas gracias, Julio. Necesidades financieras, por lo tanto, de financiación a cliente, en el caso de FIEM, necesidades de financiación de inversiones, directamente mencionadas por Julio, necesidades de financiación a proveedores o cobertura de riesgos de todo tipo. Son las distintas necesidades que pueden surgir en el ámbito de la internacionalización y que estos instrumentos han podido cubrir. Se ha hablado de plazos, se ha hablado de la facilidad o la menor facilidad de la instrumentación de cada uno de estos. Alicia, efectivamente, respondiendo y reaccionando a esta utilidad del FIEM, ¿algo más que añadir o alguna necesidad que no se haya destacado y que pueda existir algún otro instrumento que pueda dar cobertura a unas necesidades que no han surgido ahora, pero que también existen en la internacionalización? Pues sí, un poco, digamos, contextualizar lo que ha dicho Jordi, que se lo agradezco mucho, y lo que has dicho tú también. O sea, a ver, FIEM es una financiación directa, es como un banco, pero es una financiación gestionada directamente por un departamento de la Administración. Entonces, cubre un fallo de mercado clarísimo, y es que la banca no le compensa estudiar proyectos por debajo de 10 millones de euros, ¿no? Entonces, ahí hay un nicho de mercado clarísimo, ¿no? Entonces, nosotros podemos con el FIEM financiar directamente al comprador del suministro español. Eso es un tema importante que a nosotros nos gustaría también en futuros digamos, desarrollos normativos del FIEM, que también acepte, por así decir, garantías en España del pago del préstamo, pero por el momento hay que analizar exclusivamente la solvencia del comprador, ¿no? Y en cuanto a plazos, para que os hagáis una idea, o sea, el tipo medio de operación que estamos aprobando ahora es con garantía privada, ¿no? O sea, un comprador privado de en torno a entre 500.000 euros y 1 millón de euros, ¿no? Las operaciones. Con un tipo de interés, pues imaginaos, a lo mejor para Latinoamérica, entre pues un 4% de tipo de interés fijo, que eso es muy importante también a veces para países como México, a un 7% países con peor rating, ¿no? Y en cuanto a plazos, pues estamos, sí, o sea, la tramitación del FIEM es electrónica, y esto ha permitido también, desde que se digitaliza, que la empresa no tenga que esperar a tener todos los documentos preparados que les solicitan sobre el contrato, sobre su cliente, solvencia, balances, sino que según va teniendo el contrato, lo cuelgo, el cliente, esta información me manda, etcétera. Entonces se va acelerando mucho el proceso, pero en el momento que ya está toda la documentación completa, tardamos unos 3 meses de media en aprobarlo,
y luego ya otros 3 meses en la formalización. La formalización lo hace ICO y bueno, tiene unos recursos limitados para además el enorme número de operaciones que se producen. Pero en cualquier caso, cuando ya está aprobado el FIEM por su comité FIEM, eso ya es un compromiso firme, que la empresa misma, si tiene fondos propios, puede incluso empezar a financiar su operación o incluso ir a un banco y decir, oye, esta financiación me va a llegar, pero a lo mejor dentro de 3 meses, 5, pues una financiación absolutamente garantizada por el Estado y tú ya tienes una seguridad en ese sentido y que puedes a lo mejor apalancar financiación. Entonces, como veis, o sea, también con el FIEM se financian operaciones grandes, que son las tradicionales de toda la vida, préstamos de cientos de millones de euros de gobierno a gobierno, con gran arrastre exportador de pymes, porque al final, aunque digamos el contrato se adjudique a una gran empresa de infraestructuras de cualquier tipo, energético, transportes, etcétera, tira de todo lo que es la oferta exportable española de pequeñas y medianas empresas porque se exige un componente español importante, ¿no? Entonces, no hay que menospreciar esas grandes operaciones, pero para que os hagáis una idea, el año pasado se aprobaron 70 operaciones y unas 4 fueran de estas grandes y el 90%, más del 90% fueron, también como en el caso de CESDE, para pymes pequeñas, más que medianas y para operaciones eso de suministro de una maquinaria, hemos llegado a aprobar operaciones de 200.000 euros, o sea que se puede perfectamente... Quiero decir, como bien dijo Marta desde el principio, perded un poco el prejuicio de esto es lento, es un proceso complejo y es para grandes empresas. No, no es así. Acercaos al instrumento y hay también en la página web de la Secretaría de Estado un simulador que podéis probar también qué condiciones os darían el préstamo, metiendo básicamente los datos básicos del contrato y perded el miedo a acercaros al FIEM. Gracias. ¿Alguna necesidad más que quisieras destacar de temas de Cofides, a lo mejor que ha desarrollado un poquito Julio o de Cofides? Bueno, ya sabéis que Cofides es otro de los gestores de la Secretaría de Estado que hace sobre todo operaciones de capital o cuasi capital, o sea, préstamos subordinados que terminan convirtiéndose también, si hay problemas o se acuerda en el contrato, en parte del capital, o sea, asumen el mismo riesgo que la empresa. Y realmente pues están haciendo proyectos no muy grandes en Latinoamérica, pues a veces concesiones de, estoy pensando pues construcción de un hotel y su operación o de un hospital y tal, o más recientemente la financiación de una línea de producción en Senegal de una empresa de agroalimentaria. Entonces, también digamos para instrumentos que comparten el riesgo con vosotros en FIEX y FONPYME, que son los 2 instrumentos que apoyan a proyectos en ese sentido, pues hay que acudir a Cofides. Y luego el CARI, no sé si es menos conocido, pero tiene un potencial gigantesco. Se utiliza mucho, es a través de bancos que los solicitan y es un convenio de ajuste recíproco de intereses que permite mantener un tipo de interés fijo a lo largo de un contrato de larga duración. Entonces, se utilizan altas cifras en de esta facilidad financiera, sobre todo ahora que hay pues unos tipos de interés más elevados, ¿no? Y realmente es un instrumento que, os tengo que ser sinceras, sí que utilizan más las grandes empresas, lo piden al banco, el banco lo solicita al ICO y nosotros lo aprobamos. Pero el reto es intentar quizá hacerlo más accesible a empresas más pequeñas, operaciones más pequeñas. Está centrado en las grandes porque realmente nuevamente pasamos por el sector bancario. El sector bancario le interesa
estudiar operaciones de cierta envergadura, no dedicar tanto tiempo a pequeñas operaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo intentamos darle una vuelta para que pueda ser atractivo también para que el sector bancario lo solicite en operaciones más pequeñas. Muchísimas gracias, Alicia. Hablamos por el momento de financiación, cobertura de seguros. Beatriz. Pues, a ver, bueno, dentro de nuestro, como decía antes, nosotros tenemos la ambición de tener productos que cubran todos los riesgos que pueden surgir en operaciones de internacionalización, cada una de ellas de una forma diferente, ¿no? Intentar tener para todas una solución definida. Y ese es un poco el proceso en el que estamos, ¿no? Julio ha comentado antes las operaciones de suministrador y de avales, que son dos de nuestros productos, y por siendo muy rápida y sencilla, nuestros productos están catalogados en 3 cajitas que se parecen a las que contaba antes Marta, productos que facilitan una oferta competitiva financiera al comprador, que son básicamente el crédito comprador, que es el típico, y el crédito suministrador, y luego me permitiréis un comentario sobre el crédito suministrador. Otro tipo de productos que son los que apoyan a la empresa en sus necesidades financieras para ejecutar proyectos, que son los avales de los que hablaba antes Julio y el crédito circulante, en todos los casos apoyando a los bancos que dan el aval y que financian, y siempre además ligado a proyectos concretos de internacionalización de las empresas, y una caja última que es la nueva, que es apoyo en operaciones de inversión. Comentaba Julio antes también las pólizas verdes de inversión y las pólizas de inversión estratégica, que son las 2 novedades que luego me vais a permitir también un comentario. Entonces, nosotros, dentro de este catálogo de productos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, me preocupa que Jordi diga que el FIEM tarda menos que un suministrador, porque me lo he apuntado así para ver eso por dónde viene, pero es cierto que el crédito suministrador, que es una solución muy buena para operaciones pequeñas en las que los bancos, como bien decía Alicia, hay un fallo de mercado y no entran a financiar directamente, para las empresas es una forma de cubrirse esos riesgos, que si además van y los descuentan en el banco, la solución final es muy parecida a un crédito comprador. Y en eso es en lo que nosotros estamos trabajando, en incentivar a los bancos a hacer ese descuento de créditos suministradores de una forma un poco más ágil. Para eso necesitamos nosotros resolverles un par de riesgos que quedan ahí pendientes que los bancos no quieren asumir, y en eso estamos, ¿vale? Estamos en un proceso de intentar que al final en el mercado haya un producto muy competitivo, también con el FIEM de pequeñas, y que permita esa solución completa, ¿no? Por un lado. Y luego contar que llevamos ya años con una estrategia de reducir los tiempos de respuesta y de facilitar las operaciones pequeñitas, y para eso hemos hecho varias cosas. Hemos conseguido, por un lado, que el producto de confirmación de créditos documentarios, que es un producto muy poco conocido así en el mercado, pero que los bancos utilizan especialmente en mercados difíciles, lo hemos digitalizado y lo hemos automatizado de forma que es muy rápido y que está funcionando fenomenal. Y hemos conseguido en los primeros años un incremento importante de demanda en ese producto, que yo creo que es importante resaltarlo. Y luego estamos haciendo cosas para intentar que en las operaciones pequeñas ser más rápidos. Y otra de las cosas que hemos hecho en los últimos años es firmar acuerdos con agencias de rating, tenemos ya uno con Inbonis y otro con EtiFinance, que lo que permite es nosotros no tener que analizar la solvencia del deudor, en este caso de las empresas, suelen ser para avales, muchas veces para avales y circulante, y lo que hacemos es apoyarnos en ese rating para ser más rápidos en el proceso de desarrollo de las operaciones, con lo cual ahí tenemos mucho margen todavía de crecer en esas operaciones y es una forma de darle más agilidad. Y por último, nuestra novedad en el mercado de los últimos años son las pólizas de inversión, tanto las verdes de inversión como las de inversión estratégica, que al final es una respuesta a lo que está ocurriendo en el mercado, con una estrategia de sostenibilidad marcada por nuestro Gobierno claramente, pero también de los bancos con un objetivo muy claro y con el objetivo de darle más competitividad a las empresas españolas que en ese sector están especialmente presentes. Las pólizas verdes de inversión es un producto que es la primera vez que nos permite cubrir financiación y cubrir el riesgo de impago de esa financiación completo siempre que se esté haciendo una inversión en un país tercero y esa inversión se pueda catalogar como verde. Y las pólizas de inversión estratégica, que nacieron un poco al hilo de este concepto de seguridad económica, de promover la inversión en España de sectores estratégicos,
Lo que permite también es a las empresas que inviertan en España en capacidad productiva que luego tenga un ángulo de internacionalización, o porque son productos que se van a exportar, o porque estén en la cadena de valor de exportación, o porque la empresa que invierte sea una empresa internacionalizada, y hay muchas formas de verlo. En ese caso también podemos apoyar y cubrir todos los riesgos de esa financiación concreta. Y así como curiosidad, este producto, cuando lo mandamos a nuestra comisión de riesgos y cuando nos lo aprobaron, todos pensábamos en grandes operaciones de baterías, ¿no?, de hidrógeno verde. Bueno, pues lo que estamos haciendo son muchas operaciones muy pequeñas de empresas que están reforzando su capacidad productiva en España y, por lo tanto, mucha pyme, empresa mediana, empresa rango un poquito superior, con proyectos de inversión en España que todos ellos son estratégicos y que son muy interesantes. Muchísimas gracias. Lo de la competencia de tiempos entre instrumentos es muy rápida. Es verdad que como Airplan ya es cliente tradicional, digamos, de FIEM, cuando uno empieza repite y entonces la cosa va más rápida. Puede ser simplemente por eso. Pero visto que efectivamente existen soluciones para esas necesidades financieras de los procesos de internacionalización, ¿exactamente qué pensáis que serían las ventajas? ¿Qué destacaríais que os ha aportado cada uno de estos instrumentos en vuestros procesos de internacionalización? Y ligando también con las entidades, ¿qué se podrían mejorar todavía? Porque hay, y se viene destacando, una voluntad de mejora y de adaptación a las necesidades continuas de las empresas. Bueno, yo diría de entrada, un producto de estos lo que te genera es una ventaja, una diferenciación y una ventaja competitiva con respecto a la competencia, sin ninguna duda, ¿no? Hemos hablado del acompañamiento comercial. Es una herramienta que los comerciales incorporan en sus discursos, ¿no? También se habla de los ratios de endeudamiento. Estas son operaciones que no aparecen en el balance de nuestras empresas, ¿no? Destacaría también el tema de los costes y de los precios y plazos, ¿no? Les encanta lo del, y ahora lo explicaré, lo del hasta +2 y hasta +10. Es decir, en operaciones llave en mano, nosotros podemos, nos permite FIEM que durante los máximo dos primeros años en que la planta, el trabajo, la máquina se está construyendo, el cliente solo paga intereses de los fondos dispuestos. Y cuando llega lo que ellos denominan punto de arranque, nosotros denominamos puesta en marcha, a partir de ahí tienen hasta 10 años, ¿no?, de posibilidad de devolver el principal del préstamo. Estas son unas condiciones muy interesantes. Sin ir más lejos, y para poner un ejemplo concreto, hace 2 semanas a un cliente colombiano para un proyecto de 2,5 millones les ofrecieron el 2+10 a un 4,83. Un 4,83 en Colombia son cifras muy potentes, ¿no? Me gustaría destacar también, quizás esto en la plataforma no es posible, ¿no?, pero cuando ya llevas un cierto tiempo tratando con la gente de FIEM, cuando se presenta una operación complicada y puedes interlocutar con ellos, te ofrecen alternativas, ¿no? Y a nosotros nos ha pasado en Argentina y nos ha pasado en Venezuela, maneras distintas de estructurar la operación para hacerla posible. Y para mencionar 2 cosas que pueden ser mejorables, yo vengo de la época pre-plataforma, ¿no? Y sí que es verdad que la plataforma de vez en cuando pues, no te permite colgar ciertos documentos, pero se soluciona enviándolos por mail a FIEM y no hay mayor problema, ¿no? Podría mejorarse, pero ha mejorado mucho, ¿no? Y el otro tema importante es el tema de los documentos que aseguran el cobro por parte del Estado, ¿no? Esto creo que lo mencionamos en alguna ocasión. Cuando nosotros solicitamos un desembolso, el banco pagador, una entidad financiera intermediaria, le solicita al cliente final que emita un documento que, de acuerdo con cada legislación, entiendo que está notarizado, legalizado, para que se convierta en un documento ejecutivo, ¿no? Muchas veces eso no depende ni de FIEM ni depende de nosotros
y eso alarga el periodo de cobro. Si pudiera estudiarse de alguna manera, o sea, con la formalización del convenio de crédito, que esto quedara cubierto, pues de vez en cuando ahorraríamos algún retraso, algún disgusto, ¿no? Un tema de tiempo. Muchas gracias. Sí. Julio, ¿qué grandes ventajas de los instrumentos y qué puede mejorarse aún todavía? Bueno, creo que a día de hoy las entidades facilitadoras de productos financieros para las empresas probablemente tengan poco personal. Es decir, al final son equipos pequeños que tienen muchos expedientes que sacar adelante y los recursos son limitados para el volumen de trabajo que existe. Entonces, eso ralentiza los expedientes y hace que vayan algo más retrasados. Creo que hay un punto fundamental que es la formación de las entidades financieras. Al final, las entidades financieras están muy capilarizadas por todo el territorio nacional y los departamentos de entidades financieras, que son los interlocutores de estos facilitadores de crédito, son equipos muy pequeños y dentro de las propias entidades financieras no conocen estos productos. De hecho, el comentario que decía Beatriz de la leyenda urbana, muchos gestores de bancos, cuando le cuentas el producto, ellos mismos creen que esto es una leyenda urbana, que esto no existe. Entonces, la mejor manera de llegar a la pyme y a la mediana empresa es a través de las entidades financieras y incentivándoles a que hagan operaciones de menor importe, tickets más pequeños, e incentivándoles a que puedan formar a sus divisiones territoriales que están llevando empresas que tienen, digamos, volúmenes de facturación más limitados. Entonces, creo que con más equipos y con más formación del principal interlocutor financiero, que son los bancos, se le podría dar mucha más tracción a esos productos financieros. Y respecto a ventajas competitivas, pues lo comentaba Jordi, es que tener un producto que te permita hacer una operación es hacer una operación o no hacerla. En mercados internacionales competimos con empresas que cuentan dentro de sus ofertas comerciales con estas ofertas de financiación y tu producto puede ser mejor, puedes dar un mejor servicio, pero si no les das las condiciones de pago que le está ofertando tu competencia, probablemente no te lleves la operación. Y eso, pues al final, lo que comentábamos, todos estos productos son productos tractores. Que Jordi pueda exportar una máquina a un mercado internacional significa que todos los proveedores que le proveen a él de los elementos necesarios indirectamente también están exportando. Entonces, bueno, pues es tan importante como que si no lo tenéis disponible, probablemente no podéis cerrar ciertos tipos de negocio y otras empresas internacionales se llevan esas operaciones. Entonces creo que es algo fundamental, estratégico y que debe ser tomado muy en cuenta dentro de las estrategias comerciales y financieras que tienen todas las empresas españolas en sus políticas de internacionalización. Muchísimas gracias, Julio. Alicia, voluntad de mejora, novedades. Bueno, pues gracias, Marta. Sí, siempre gracias un poco a la interlocución con vosotras, con las empresas, se trata de ir adaptando y creando también instrumentos que se ajusten a lo que demanda el mercado de vosotras, ¿no? Entonces, se me ha olvidado comentar también que dentro de las novedades, y que ha sido muy importante, ha sido la apertura de una línea de financiación no reembolsable para que podáis, sobre todo para posicionar mejor a las empresas españolas ante la licitación de proyectos internacionales, sea con instituciones financieras internacionales como con fondos propios. Entonces, es una línea no reembolsable para financiar estudios de viabilidad, proyectos piloto, asistencias técnicas, para crear ya un vínculo entre vosotras, las empresas, y las entidades que después licitan proyectos, ¿no? Entonces, se creó hace unos años y ahora primero con los fondos Next Gen, gracias a Marta, dicho sea de paso, y después
ahora ya con fondos propios del propio FIEM, ¿no? Entonces, que va a durar y que son 20 millones al año, no parece mucho, pero realmente la experiencia pasada es que se distribuyen proyectos, estudios y proyectos de en torno a 1 millón de euros cada uno y son muy efectivos, ¿no? Mejoras siempre hay que mejorar. No tenemos el tema pendiente de financiación en moneda local, porque todas lo que hemos hablado de condiciones financieras es en moneda, normalmente en euros, pero vamos, dólares, cualquier moneda hard currency. Y también nos gustaría, pues, como puede hacer el seguro de crédito a la exportación y a la inversión, utilizar garantías corporativas en España. Esto nos permitiría expandir más las operaciones. En cualquier caso, la historia de FIEM es una historia de éxito. Hemos consumido siempre, hemos ejecutado toda la línea que en los últimos años de los 500 millones, que era el tope de contratación anual que podemos financiar, se ha aumentado a 700 millones y yo os invito básicamente a esto, ¿no? A que os quitéis los prejuicios que podáis tener sobre esta financiación pública y bueno, os acerquéis al Ministerio y habléis, porque como bien ha dicho Jordi, nosotros no somos un banco, digamos, estamos para ayudar, entonces se va a intentar encontrar la solución que mejor encaje. Por cierto, otra cosa que nos falta es llegar a más empresas, ¿no? Y para eso nos va a ayudar ICEX en un plan de divulgación y de asesoramiento financiero a las empresas, de forma que bueno, dar a conocer todo el potencial, ¿no?, de los instrumentos. Gracias. Muchas gracias. Beatriz, ya has hablado de la póliza verde o la de estrategia, pero siempre en mayor eficiencia en CESTE. ¿Algún mensaje de evolución, de innovación? Pues yo sí me gustaría dar un mensaje también de adaptación y de innovación. Esto no es tanto innovación, pero sí adaptación a las necesidades, y es que hemos conseguido este año, en el año 25, hace unos meses, un poco al hilo del efecto de la discusión, digamos, o de la guerra de aranceles de Estados Unidos, hemos conseguido que se incremente nuestra capacidad de contratación de los 9.000 millones que teníamos tradicional a 15.000. Y esto es muy buena noticia, primero porque una parte de esos 15.000 quedan guardados, digamos, para las empresas que hayan tenido un impacto especial del tema de los aranceles en Estados Unidos, pero lo que yo creo que es más importante es que nos sigue dando una capacidad de impacto a nuestro instrumento, que es muy necesaria, sobre todo porque desde mediados o finales del año 24 lo que hemos visto es un incremento en la demanda de nuestros productos muy relevante. Antes teníamos una cartera de ofertas en vigor y de consultas pues sobre los 2.000 millones de euros. A mediados del 2024 creció a 4.000 y a finales del 24 está en 8.000 millones, con lo cual estamos muy por encima de lo que vosotros normalmente nos necesitáis, digamos, y esto, bueno, pues no hace más que, yo creo que es el resultado, primero, de mucha incertidumbre en el mercado, que eso hace que el riesgo siempre sea más evidente, pero yo creo que también el buen resultado de alguno de los productos, estoy pensando sobre todo en la póliza verde de inversión, porque yo creo que junta necesidades y estrategias por parte de los bancos, de las empresas y del propio Estado a través nuestro, que yo creo que hace que la demanda sea muy elevada. Y si me permites una última reacción al tema del crédito suministrador, de cómo es verdad que dentro de los bancos, que tienen que ser un poco nuestros prescriptores, no se conocen, ¿no?, el producto. Nosotros llevamos ya años trabajando con los bancos muy directamente en esta estrategia del crédito suministrador descontado, de créditos documentarios, etcétera, y es absolutamente cierto que son como mundos diferentes el banquero de cabecera de las empresas y los que llevan nuestros productos, que suelen ser un departamento separado. Yo creo que cada vez más están en esa interlocución, y luego destacar que, aunque es verdad que la empresa pequeña y producto pequeño de nuestro mundo en los bancos está un poco olvidada, cada vez hay más bancos que tienen una estrategia activa y que han descubierto que hay todo un mundo de empresas que son también un buen crecimiento de negocio y por lo tanto están potenciándolo muchísimo. Cualquier ayuda que necesitéis en eso, nosotros probablemente podamos ayudaros, porque tenemos muy buena y un contacto muy estrecho, desde luego, con los bancos que son más activos en este mundo de empresa mediana y pequeña. Muchísimas gracias. Nos quedan escasamente un par de minutos y hemos recibido una serie de preguntas por parte del público, muchas de ellas relacionadas con a dónde tenemos que ir
para entender estos instrumentos, para preguntar por estos instrumentos. Entonces, cedo la palabra a las entidades precisamente. ¿Cuál es el punto de contacto para poder entender estos instrumentos? A nosotros nos vale casi cualquiera. Nos puede llegar a través del ICEX, nos puede llegar a través de la Dirección General, nos puede llegar directamente a nuestra línea de atención al cliente de CESCE, nos vale cualquier vía, nos puede llegar a través de los bancos. Normalmente nuestro asegurado es el banco y nos suele llegar a través del banco, pero cualquier vía directa nos es absolutamente fácil y sencilla. Tenemos también, CESCE tiene direcciones territoriales a lo largo de en España ubicadas, repartidas geográficamente, y también nos puede llegar a través de nuestros representantes en estas territoriales. Nos vale cualquier sistema. Nosotros igual, a través de toda la red de la Secretaría de Estado de Comercio, fundamentalmente es en los servicios centrales, a través de estas 4 subdirecciones que os he comentado, geográfica y de financiación, pero también a través de la red exterior, de oficinas económicas y comerciales en el exterior, por supuesto de ICEX, o sea que... Pero, bueno, si estáis en Madrid, pues lo más fácil es que vayáis a Castellana 162 y vengáis a la Dirección General y ahí os atenderemos lo mejor posible. Esto es muy importante, es decir, que existen distintas vías de acceso, pero de acceso directo a los instrumentos que están abiertos en cada una de sus sedes para comentar vuestras necesidades. Y aquí ICEX quiere ser una mano amiga, en el sentido de que precisamente como hay muchas entidades, hay muchos instrumentos, desde ICEX tenemos un servicio de asesoramiento financiero, nos reunimos bilateralmente con cada uno de vosotros y atendiendo a la necesidad financiera que pudierais tener, estamos encantados de redirigiros al instrumento y a la persona que pensamos puede ser de mayor utilidad a la hora de apoyar vuestras necesidades financieras. Por el momento, por temas de tiempo, me temo que tenemos que cerrar en este punto. Muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones y la presentación. Yo creo que a lo largo de la mesa hemos puesto en evidencia el hecho de que efectivamente existen unos instrumentos financieros oficiales que pueden marcar la diferencia entre poder hacer la operación o no hacer la operación. Y una de las grandes ventajas que presentan es esa facilidad de crédito, bien a través de financiación directa, bien a través de la cobertura, que por lo tanto incentiva la entrada de esa financiación, lo que facilita ese cierre comercial de la operación, en especial para las pymes, que son las que tenéis relativamente más problemas de acceso a la financiación, a las entidades privadas, que esto en realidad es un sistema que va en coexistencia y en colaboración con el sector privado, con las entidades financieras privadas. No nos expulsamos, es más, son colaboradores y se pueden cofinanciar operaciones con distintos instrumentos, tanto por el lado público como por el lado privado. Y que en cualquier caso hay siempre una cara amiga a las que recurrir si hay algún problema. Invitamos de nuevo al contacto directo con los instrumentos o al contacto directo a través de ICEX y aprovechar, ¿por qué no?, la ocasión de hoy. Están aquí también en el foro, están presentes en las mesas, así es que, por favor, si ya ha surgido alguna pregunta adicional en las que quisierais profundizar hoy mismo, abajo os están esperando. Muchísimas gracias a todos y que disfrutéis de la jornada. Muchas gracias. Sí.